paréntesis funcionan exactamente de la misma forma en que ustedes están acostumbrados a usarlos, ¿ok? Sobre 2 por A. Y este sol 1, si no lo declaro, obviamente eso no funciona. Vamos a ver, miren, si me pongo sobre el error de compilación y le doy control 1, fíjense que ahí me da potenciales opciones y soluciones, ¿no? Yo le voy a decir create local variables sol 1 y fíjense que hasta se dio cuenta que eso tenía que ser un doble, ¿no? Entonces, bueno, control 1 son sugerencias sobre la línea actual. Sugerencias, línea actual. Ok. La otra raíz sería lo mismo, pero con un menos aquí, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense, ¿qué jugo le sacamos a este ejemplo? Bueno, los operadores básicos, o sea, se dan cuenta que funcionan igual que en C++, y un poquito sobre la clase math. Vamos a mandar a imprimir eso, solo por gusto. Sol 1. Fíjense, puedo hacer cosas como esta, miren. ¿Ok? Voy a poner sol 1 en cadena de caracteres. 2 puntos. Y aquí le sumo sol 1, o sea, le está concatenando, ¿no? Y luego aquí le voy a sumar otra cadena de caracteres. Voy a poner coma, sol 2, espacio y concateno más sol 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? O sea, aquí este más lo que está haciendo es concatenando cadenas de caracteres. Él se da cuenta que uno de los operadores es, que uno de los operandos, perdón, es cadena de caracteres y automáticamente usa el más correcto y automáticamente transforma esto en una cadena de caracteres. Si lo corremos, aquí está, menos 3 y menos 9. Dime. Ok, es un excelente momento para plantear esa convención. Tiene mucha razón, ¿no? Fíjense en algo. Fíjense que hay ciertas convenciones de codificación en Java. En ingeniería de software vamos a hablar un poco a detalle sobre las convenciones de codificación. Sin embargo, aquí las voy a mencionar muy brevemente. ¿Cómo se llama la clase? Operadores man, ¿cierto? Ese operadores está capitalizado, empieza en mayúscula. Sí, entonces todos los nombres de clase en Java se capitalizan. ¿Okay? Si el nombre de clase tiene palabras compuestas, ¿sí? Como en este caso operadores math, cada una de las palabras se capitaliza. Entonces, eso se le suele llamar, por ejemplo, OP math, se le llama camel case. Porque recuerda, si uno lo ve de cierta forma, la joroba de un camello. Bien, entonces, ese tipo de nombres. Las variables, los nombres de los métodos, allí todos empiezan en ¿qué? En minúscula. Entonces, nombres de métodos comienzan en minúscula, nombres de variables comienzan en minúscula. Bien, si tienen métodos con nombres compuestos, que no hemos mostrado hasta ahora, o variables con nombres compuestos, se capitalizan igual que el camel case. Entonces uno agarra y dice, por ejemplo, si esto es solución, ecuación, ¿ok? Esa E va en mayúscula, va capitalizada, ¿ok? Pero empieza en minúscula. Otra cosa interesante que les quiero mostrar, aprovechando la ocasión, sobre Eclipse, imagínense que le quieren cambiar el nombre a esta variable y que aquí esta variable la usan 500 veces debajo de la declaración. Entonces ustedes vienen y en lugar de cambiarlo a pie, hacen doble clic, le dan botón derecho, le pueden dar source, si mal no recuerdo, no miento, refactor, y le dan rename. ¿Bien? También hay un shortcut que es Control Shift R, ¿no? Control Alt, sí. Alt Shift R, ¿no? Lo voy a escribir. Shift. Name. Entonces, bueno, ustedes simple y llanamente le cambian el nombre a la variable, ecuación, y él automáticamente les actualiza todos los sitios donde se está usando esa variable.
Entonces no hay excusa para poner nombres feos a las variables y no cambiárselos después de cada caso. Vale. Eso aplica para variables, para métodos, para lo que es para clases. O sea, ustedes pueden renombrar clases y él automáticamente actualiza todas las dependencias. Ustedes pueden renombrar variables y él actualiza todas las dependencias. Nombres de métodos y él actualiza todas las dependencias. ¿En todo el proyecto? En todo el proyecto él se encarga de actualizar todas las dependencias. Entonces eso es muy útil. Si se van a dar cuenta que uno de los principios de la programación ágil, ¿okay?, es la posibilidad de hacer refactors, o sea, de tomar el código actual quizás y de cambiar lo que no nos gusta, de alterar un poco la arquitectura de una forma consistente. Entonces eso implica a lo mejor cambiar clases de lugar, cambiar nombres de clases, cambiar nombres de métodos, cambiar métodos de sitios y ese tipo de cosas. Entonces Eclipse tiene una gran cantidad de herramientas que apoyan ese tipo de cosas. Generalmente la pueden conseguir en el menú contextual en la parte de refactors, ¿sí? ¿Por qué? Porque él se encarga de hacer los cambios de la forma más transparente posible y mantener la consistencia del código. Entonces es algo que vale la pena tener en mente. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. La otra cosa, fíjense, vamos a conversar un poquito sobre objetos literales y un poco sobre el manejo de memoria. Bien. Yo suelo usar la clase date aquí para echar este cuento, pero no me gusta realmente porque la clase date está un poquito desactualizada. Sin embargo, no se me ocurre alguna clase simple que podamos realmente utilizar y que sea... No sé si se te ocurre algo, Ana. Sí, ¿verdad? Usamos date y listo. Entonces, bueno, la clase date es una clase bastante vieja en Java que fue reemplazada por otra que ahorita se llama calendar, pero no la voy a usar porque implica usar interfaces, etcétera, y no quiero entrar mucho en detalles, ¿no? Pero la clase date sirve para declarar fechas. Entonces voy a usar un poco la autocompletación. Aquí está. Cuidado cuando escriban esto porque hay varias clases date. Si se fijan, hay una clase date que está en el paquete Java SQL y hay una clase date que está en el paquete Java Util. ¿Okay? La que queremos, la que nos interesa es la que está en Java Util. Peor aún, la que está en Java SQL sale primero, entonces no se confundan, utilicen la clase date que está en Java Util. Noten el comentario que hacíamos hace un rato sobre los includes. Noten que Eclipse añadió automáticamente esta línea que está aquí arriba, que dice import Java Util date. Eso es el equivalente en Java a un include. O sea, ahí lo que estoy diciéndoles es, mira, yo voy a utilizar la clase date, inclúyeme la clase date que está en el paquete Java Util. Luego seguimos entrando en detalles un poco más al respecto. Si yo declaro aquí una variable, por ejemplo, date d, y elimino el import, hagan la prueba, salvo, él me va a decir que él no sabe quién es date. Él dice date cannot be resolved to a type. O sea, no tiene ni idea de quién es date. Él necesita el import para poder resolver, digamos así, la clase date. Entonces, bueno, allí declaramos ya date. En C++, para nosotros, eso sería, o sea, si hacemos la analogía con la sintaxis y vemos eso en C++, eso es una variable de tipo dato, que ya está lista para ser utilizada. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, en Java eso no es una variable de tipo dato, eso es un puntero de tipo dato. ¿Por qué? Por esta pequeña regla que dice aquí, que todo en Java, salvo los tipos de datos primitivos, ojo, ¿ok? Eso habría que ponerlo, salvo los tipos de datos primitivos, todo en Java es un puntero. Entonces eso es un puntero a un date, y es un puntero a un date que ni siquiera ha sido inicializado, ¿ok? O sea, no tiene ningún valor particular. Si yo trato de usar ese date aquí abajo, digo d punto, por ejemplo, no sé, a ver, get date, que me devuelva el día, eso va a generar un error, porque él me está diciendo que la variable local d no se ha inicializado. Entonces, para poder usar ese date, a juro ustedes tienen que inicializar. Lo mínimo que le pueden hacer es decirle que eso vale null. Yo les presento el null de Java. En C++ es en mayúscula, ¿no? En Java es en minúscula y es palabra reservada. Entonces, evidentemente, yo aquí lo que hice fue decir, bueno, esto es un puntero a date. O sea, esto es el equivalente en C++ a poner esta estrella por delante, el asterisco. ¿Okay? Eso no existe en Java. Es un puntero a date y vale null. Obviamente, si yo corro esto,
y ustedes tratan de invocar una función sobre un puntero nulo, ¿qué ocurre en C++? Se estrella, revienta, core lumped, segmentation foul, no sé, denle el nombre que ustedes quieran. Bien. Por cierto, no se preocupen por este tachado que hay aquí, ahorita se los explico, déjenme salir de esto. Vamos a correrlo, a ver. Es este, ¿verdad? Sí. Fíjense, se estrella y les muestra algo que es muy interesante y es muy común en Java, es el pan nuestro de cada día. Más adelante hablamos un poco sobre cómo manejarlo, pero se las introduzco, se las presento. Esto es una excepción en Java. Esto ocurre cuando se dan condiciones excepcionales, se dispara una excepción. ¿Bien? La excepción nos marca un error. Entonces fíjense, en este caso nos está diciendo, ¿lo tienen en sus pantallas? Ok. Nos está diciendo excepción en el hilo principal, en el hilo main. ¿Y cuál fue la excepción? Java line null pointer exception. O sea, nos está diciendo alguien trató de acceder a algo con un puntero que tenía un puntero que valía null. ¿Bien? Y nos está diciendo en dónde. En la clase operadores mat, el método main, en particular en el archivo tal, en la línea tal. ¿Okay? Y mejor aún, si hacemos clic sobre la excepción, nos lleva a la línea exacta en la que ocurrió la excepción. Entonces, no más andar depurando con seados dónde fue que esta cosa hizo el core dump, porque no lo encuentras. Vale. El día que se les estrelle la máquina virtual, o sea, que en Java algo se les estrelle y arroje un core, lo que sea, están haciendo algo muy feo, realmente. O hay un bug o algún problema en la máquina virtual o en alguna librería nativa que están usando, y yo he visto eso muy poco en mi vida, si les soy franco. Entonces es muy amigable a la detección y manejo de errores. ¿Okay? Si se fijan, el compilador compila en tiempo real, así que podemos ir escribiendo y ir detectando los errores, y cuando corremos las excepciones nos dicen exactamente dónde ocurrió o dónde está ocurriendo el problema, y eso ayuda. Bien, entonces si queremos inicializar ese D, o sea, si queremos darle memoria, bien, para poder utilizarlo, podemos hacer esto. D igual a new date. Y eso, si mal no recuerdo, crea un date con la fecha actual. Entonces estoy simplemente diciendo, bueno, el puntero ya no es null, sino que ahora va a ser lo que me devuelva el new. El new se comporta, yo diría, prácticamente de la misma forma que en C++. ¿Okay? O sea, él reserva memoria para ese objeto de tipo date, y si el objeto tiene un constructor, o sea, si se fijan aquí en la autocompletación, por ejemplo, yo tengo distintos constructores. ¿Okay? Si el objeto tiene un constructor, yo puedo invocar el constructor. ¿Qué sé yo? A ver, este que lo inicializa con el año, entonces 2010, el mes 0, se van a dar cuenta que los meses van de 0 a 11, no de 1 a 12. Eso es algo que genera muchas situaciones divertidas. ¿Okay? La fecha, que sí va de 1 a 31 o a lo que sea. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo? Un detalle interesante, a uno de C++ le machacan que cada new tiene que tener un delete, ¿verdad? Porque si no hacemos el delete de lo que, la memoria que asociada al new, ¿qué pasa? ¿Cómo? Queda reservada, perdemos la memoria, no sé, el computador puede explotar, mi suegra se le puede ocurrir visitar la ciudad, qué sé yo. ¿Estamos de acuerdo, no? Y muchas cosas malas pueden pasar. Bueno, hijos míos, yo os libero del delete. Vale. En Java tenemos algo excelente que es el garbage collecting. El garbage collecting es que él es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta cuando ya no estamos utilizando, ya no necesitamos un puntero o una memoria particular. Y cuando él se da cuenta que no la necesitamos, simple y llanamente